Israel y Estados Unidos han pasado de las palabras a los hechos. Un submarino estadounidense acaba de hundir un buque de guerra iraní con un torpedo, un ataque directo que no se veía contra un enemigo desde la Segunda Guerra Mundial. El Pentágono confirmó que el impacto fue una muerte silenciosa en aguas internacionales, dejando claro que la Marina de Irán ya no es una fuerza efectiva. Mientras tanto, los aviones iraníes no dejan de castigar Teherán con más de 250 bombas, apuntando a los cuarteles de la Guardia Revolucionaria y los centros de mando, aprovechando que el país está en shock total tras la muerte del ayatolá Jamenei, quien fue eliminado junto a parte de su propia familia en su propio complejo. El incendio se está regando por toda la región y ya no hay marcha atrás. Irán respondió lanzando misiles contra Bahrein y Kuwait y la OTAN tuvo que intervenir de emergencia para frenar un proyectil balístico que iba directo a Turquía. En el Líbano la situación es de terror. Israel ordenó vaciar todo en el sur del país hasta el río Litani, lo que confirma que la invasión terrestre ya comenzó, mientras los bombardeos en Beirut están demoliendo edificios y hoteles sin previo aviso. Para rematar, el régimen iraní ya tiene su sucesor, su hijo Mojtaba Khamenei, un tipo de línea más radical que ha tomado el mando prometiendo la destrucción total de la infraestructura de Oriente Medio. Lo cierto es que nos va a doler a todos en el bolsillo de forma inmediata. Por el estrecho de Hormuz, bajo la amenaza del cierre total, el petróleo ya saltó a los $84 y los mercados mundiales están tambaleando. Ante una inflación que va a encarecer la gasolina y la comida en cuestión de días. En Irán ya van más de 1.000 muertos y la gente en la capital no sabe si huir o quedarse. Mientras el secretario de Defensa Pete Hassen advierte que esto apenas comienza y apenas va por el camino del régimen, las profecías anuncian una catástrofe apocalíptica. Esta misma semana entra en vigor un nuevo arancel del 15% a todas las importaciones que llegan a los Estados Unidos, una medida con la que Donald Trump busca saltarse el reciente bloqueo de la Corte Suprema. El secretario del Tesoro confirmó que usarán la sección 122 de la Ley del Comercio de 1974 para aplicar este impuesto de inmediato durante los próximos 150 días. La estrategia es clara: asfixiar comercialmente a sus socios mientras investigan sus supuestas amenazas de la seguridad nacional, lo que en la práctica le da luz verde para imponer acciones a la fuerza bajo la excusa de proteger la balanza de pagos. La tensión ha llegado al límite con España, a la que Trump ha amenazado directamente con un embargo comercial total. El presidente estadounidense perdió los estribos porque el gobierno de Pedro Sánchez prohibió el uso de las bases de Marón y Rota para los ataques ofensivos contra Irán, alegando que no cuentan con el aval de la ONU y que España mantiene su soberanía sobre el espacio aéreo. Trump calificó a España de aliado terrible y afirmó que no necesita nada de los españoles, lo que ha provocado que la Unión Europea y Francia cierren las filas con Madrid, advirtiendo a Washington que un ataque comercial a un miembro de la Unión Europea es un ataque contra todos y que harán cumplir el acuerdo que pone un tope del 15% a estos impuestos. Lo más polémico ha sido el silencio del canciller alemán Friedrich Merz, quien estaba presente cuando Trump lanzó sus amenazas contra España y no dijo nada en el momento, incluso dándole la razón que los aliados deben gastar más en defensa, aunque Berlín ahora intenta arreglarlo diciendo que Europa actúa unida y que Merz solo evitó una pelea en público. En Madrid la sorpresa y el malestar son evidentes por la falta de apoyo inmediato. En resumen, estamos ante un escenario donde Estados Unidos usa el garrote de los aranceles y amenazas de embargos con un arma de presión política, rompiendo el tablero del comercio global para obligar a sus socios y aliados a alinearse con su estrategia militar.
Rusia acusa directamente a la ONU y al Organismo Internacional de Energía Atómica de ignorar el riesgo de un desastre nuclear en Irán tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel. La portavoz María Zaharova advirtió que es inaceptable que estas organizaciones subestimen la amenaza radiológica, especialmente ahora que los ataques han golpeado cerca de instalaciones clave. Según Moscú, esta ceguera internacional solo acelera una crisis energética brutal para Europa y que ya se siente el impacto del cierre del estrecho de Hormuz. Desde este lunes el estrecho está bloqueado por la Guardia Revolucionaria, cortando el paso al 25% del petróleo mundial y el 20% del gas licuado. Donald Trump ya anunció que la Marina de los Estados Unidos escoltará a los petroleros a la fuerza y ofrecerá seguros militares para que el crudo siga fluyendo, una medida que Rusia y China tildan de intervención imperialista. Mientras tanto, la CIA y el Pentágono admitieron que no tenían pruebas reales de que Irán planeara un ataque inminente, lo que deja la justificación de la guerra del pasado 28 de febrero en entredicho. La situación es una olla de presión. El bombardeo eliminó al ayatolá Jamenei y a toda su cúpula de defensa apenas un día después de un intento de diálogo en Ginebra. Ahora, con el petróleo rozando los $85 y el precio del gas disparándose a un 40% en Europa, los mercados globales están tambaleando. Irán ya está cobrando factura con los ataques directos a las bases estadounidenses en la región, mientras el mundo observa cómo una supuesta operación quirúrgica se convierte en un conflicto que amenaza con desatar la Tercera Guerra Mundial. Israel ha lanzado finalmente sus tropas por tierra en el sur del Líbano, marcando el tercer día de una ofensiva que ya no solo es aérea. El ejército israelí ya penetró varias localidades fronterizas con divisiones que incluyen infantería y blindados, buscando crear una zona de tapón que aleje a Hezbollah de su frontera. Ya hay más de 83.000 desplazados y los cascos azules de la ONU denuncian que estos movimientos violan directamente la soberanía libanesa, mientras Hezbollah responde con drones y misiles de presión que están llegando cada vez más profundo en el territorio israelí. Los bombardeos no dan tregua y se están moviendo a zonas que antes se consideraban seguras. En Beirut, los misiles alcanzaron barrios cristianos y hoteles cercanos a las sedes diplomáticas, dejando claro que Israel no va a respetar perímetros en su misión de desarmar a Hezbollah. Mientras tanto, en Washington, la Casa Blanca ha subido el tono, aunque de momento afirman que no hay soldados sobre el territorio iraní. La portavoz de Trump se negó rotundamente a descartar una invasión terrestre. El plan, bautizado como Operación Furia Épica, podría durar hasta 8 semanas. Y el Pentágono advierte que la gran oleada de ataques para destruir el programa nuclear y la marina iraní todavía no ha llegado. La estrategia de Estados Unidos parece ser la de un asedio total. El secretario de Estado Marco Rubio ya avisó que la intensidad de los ataques va a aumentar para desmantelar cualquier capacidad nuclear de Irán. Mientras que en el Congreso los demócratas están alarmados porque el gobierno no está rindiendo cuentas de estos planes. Estamos en un punto de no retorno donde la guerra ya se pelea en varios frentes simultáneos y la posibilidad de que las tropas estadounidenses desembarquen en Irán ha pasado de ser un rumor a una operación que Trump tiene sobre la mesa. Teherán ha lanzado un ultimátum que pone en alerta a todos los cancilleres del mundo. Si Israel se atreve a tocar su embajada en Líbano, Irán responderá atacando las embajadas israelíes a nivel mundial. El portavoz de las Fuerzas Armadas fue tajante al decir que, aunque han intentado mantener la templanza tras la muerte de 1.000 ciudadanos y su líder supremo, ya no hay margen para el retroceso. Consideran que cualquier agresión de su sede diplomática en Beirut convertirá automáticamente a todas las delegaciones de Israel en objetivos militares legítimos. Esta amenaza no es un decir, especialmente porque Irán ya está usando sus drones y misiles contra intereses de los Estados Unidos en Israel y en todo Oriente Próximo.
Según el portavoz, la política de Israel es expansionista y peligrosa, y como no reconoce límites, Irán ha decidido reestructurar toda su estrategia de defensa para poner de rodillas al régimen y a su patrocinador Washington. Es un cambio de juego total. La guerra ya no se queda en las fronteras de combate tradicionales, sino que amenaza con estallar en las capitales de cualquier país donde hay una bandera israelí. Mientras tanto, el balance de la Media Luna Roja es devastador, confirmando que la cúpula política militar iraní ha sido prácticamente descabezada. Esto ha llevado a Teherán a una postura de no retorno, donde la soberanía se defiende con represalias proporcionales y globales. Estamos en un punto crítico donde un solo misil en Líbano podría activar una cadena de ataques terroristas o militares en embajadas de todo el planeta, desbordando el conflicto de una manera que nadie había previsto. ¿Acaso estamos ante las puertas de la Tercera Guerra Mundial? Nos vemos en un nuevo capítulo de Antes del Fin del Mundo.